¿Sí me oyen? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, miren, mientras terminan de llegar sus compañeros, vamos a ver, yo les voy a subir hoy día una tarea y les voy a indicar cómo tienen que hacer este rato. Les voy a subir a cada uno va a tener que leer un texto determinado, o sea, yo voy a mandar una hoja con todos los nombres de ustedes y al ladito va a ir el texto que cada uno de ustedes tiene que leer, de qué página a qué página. Esos textos van a estar o en un link o en materiales del aula Teams. Yo eso también le voy a poner en el aula virtual para que no tengan problema para reconocer y abrir ese texto. Ustedes van a tener que leer el texto, todo es referente a esa lectura particular que le va a tocar a cada uno de ustedes. Entonces, es una tarea que tiene que ver con determinar o caracterizar ese texto para descubrir los elementos culturales que tiene. Una vez que ustedes ya saben que todas las culturas del Ecuador tienen muchas características, tienen distintas cosmovisiones, tienen costumbres, tienen rituales, tienen gastronomía, tienen fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes en ese texto tienen que descubrir esos elementos culturales de esa lectura, ¿ok? Ese sería, diríamos, el genérico, la tarea en general. Entonces, ¿cómo ustedes van a estructurar la tarea? Ustedes van a hacer un Word. Van a hacer un Word, bueno, quien no tenga acceso a poder hacer un Word, tendría que hacer manuscrita y también escanear y mandar. Pero yo preferiría que sea un Word donde ustedes van a hacer un informe y el informe tiene unas características. Primero habrá una introducción donde ustedes van a poner el propósito de la tarea, después va a ser un resumen, pero el resumen no es una copia de lo que dice el texto, sino es un resumen genérico de lo que dice el texto, o sea, no van a dar detalles, sino simplemente van a decir de qué se trata, qué es lo que toca el texto en general, porque ese resumen tiene que ser de unas 200 palabras. Después, ustedes en ese texto van a buscar las palabras que no entienden y van a poner el significado. Y ya llegamos a, diríamos, el cuerpo del informe y al fin, al propósito de esta tarea, que es analizar e identificar los elementos culturales. Entonces ustedes ahí enuncian qué elementos culturales hay en el texto que les ha tocado. Pues a lo mejor aparece minga, qué sé yo, lo que aparezca. Entonces ustedes ponen ahí qué elementos culturales han descubierto en ese texto. Y por último, ustedes hacen conclusiones, 3 conclusiones respecto a la tarea y al texto que ustedes han analizado. ¿Ok? Bueno, todo esto que les acabo de decir va a estar muy explicado en el aula virtual, entonces simplemente le estoy haciendo un adelanto. ¿Está claro, señores? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Doctora, Sí. Dígame. los elementos culturales vamos a enlistarlos. ¿Perdón? Los elementos culturales que encontremos en el texto, los vamos a enlistar. ¿Van a qué? No me entero. A enlistarlos. A enlistarlo y también si quieren explicarlo. Aparece una minga porque una minga es la reunión de la comunidad para hacer un trabajo comunitario, qué sé yo. Ustedes vean cómo hacen. O sea, lo enlistan, pero también lo califican, o sea, le dan una explicación a ese elemento cultural. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesora, otra pregunta. Sí, dígame. Lo que es de buscar el significado de las palabras que no entendemos, ¿va después del resumen o lo podemos poner al final de toda la tarea? Bueno, yo lo he puesto después del resumen, porque tiene una estructura. He puesto esa estructura, podía ser al final de la tarea.
la estructura se la pone de la manera que uno quiera. O sea, no estamos sacando un glosario, porque es una tarea. O sea, una tarea también o un ítem de la tarea es identificar palabras que a lo mejor son palabras desconocidas para ustedes, pero que se utilizan, qué sé yo, en el campo, o se utilizan en la sierra, no sé. Entonces, yo lo he puesto ahí. Entonces, normalmente si uno quiere hacer la tarea conforme a las normas que yo he puesto, pues hay que ponerlo después del resumen, ¿sí? Porque se supone que una vez que ustedes leen, van sacando al ladito, van sacando las palabras que no entienden. Hacen el resumen e inmediatamente empiezan a buscar esas palabras, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Miren, con esa tarea nosotros estaríamos terminando ya lo que es la primera unidad. Y ahora yo les voy a hacer una introducción de la segunda unidad, que es la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Básicamente con esa tarea y la tarea que ustedes hicieron del ensayo, se terminaría, como les digo, la primera unidad, y el próximo día vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que ustedes han trabajado en su tarea. Si la han hecho bien, si no la han hecho bien, porque yo el fin de semana pues voy a hacer esas correcciones de esas dos tareas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya hay 44 participantes, o sea que faltan 2 personas y vamos a comenzar lo que es la introducción a la medicina alternativa y complementaria. Yo les quiero poner un PowerPoint. Vamos a compartir pantalla. Me dice si sale, por favor. ¿Sí aparece? Sí, doctora. ¿No todavía? Sí. ¿Les Sí, ya aparece? sale las diapositivas. Medicina alternativa y complementaria. Ok, muy bien. Entonces, bueno, primero vamos a enlazar lo que vimos anteriormente con esto. ¿Por qué? Porque existen lo que se llaman los saberes y existe la ciencia. Los saberes es un producto de la cultura. Los saberes, pues, prácticamente se producen la sabiduría, lo que se llama la sabiduría popular o los saberes tradicionales. Se producen ¿por qué? Porque tiene que ver mucho o con las religiones que ha habido en las distintas culturas, o también con las experiencias empíricas. ¿Qué son las experiencias empíricas? ¿Alguien me podría decir? Bueno, experiencia empírica quiere decir o sea, si uno prueba en la realidad, el empirismo es probar en la realidad. O sea, la medicina que ustedes están aprendiendo, que es la medicina convencional occidental, la carrera de medicina no es una carrera teórica, es una carrera práctica. Entonces ustedes van a hacer empirismo en el momento que ustedes se relacionan con el paciente, pero claro, no es solo empirismo, ustedes van a hacer empirismo con una base científica. Se van a relacionar con la realidad, pero con una base científica, que es lo que ustedes van a aprender durante toda su carrera. Pero esos dos elementos, o sea, el ver, el observar la naturaleza, lo que se tiene alrededor, esa observación es lo que le permitió a los pueblos, a las culturas, adquirir cierto conocimiento. Bueno, esta plantita, si me hacía una herida, yo me coloco esta plantita y se cura. Entonces, eso es bueno. Entonces, eso yo se lo digo a mis hijos y voy transmitiendo ese conocimiento de padres a hijos. Pero también esa enfermedad no es algo solo que le pasa al cuerpo, sino es algo relacionado con la magia, con los espíritus, con la cosmovisión.
Entonces, el principio de la medicina, antes de que fuera racional, antes de que fuera ciencia, tenía mucho que ver con la experiencia, el empirismo que les digo, y también todo ese pensamiento mágico que se tenía, porque ustedes recuerdan, y ustedes lo dijeron cuando expusieron, que la mayoría de las culturas tenían una religión que se llama animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es que se le da vida a cualquier elemento del mundo natural y están dotadas de vida, de alma, de espíritu, de conciencia, y incluso son superiores, son dioses. Entonces, los animales, los árboles, las montañas, el sol, los planetas, todo eso están llenos de vida, hay múltiples dioses, y toda la naturaleza está interrelacionada, tanto el mundo natural como el mundo espiritual, o el mundo de esos dioses, ¿sí? Entonces, ¿y quién es diríamos, el intermediario de eso? El intermediario de ese mundo espiritual serían los chamanes, los curanderos, etc. ¿Sí? Entonces, esas religiones que tenían nuestras culturas, creó ese enlace, ¿no?, con la observación de la realidad, y después ya se le incorporó la racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? Pues básicamente es dar a ese conocimiento empírico, dotarlo de una serie de métodos y de herramientas precisas para poder medir. Por ejemplo, ¿ustedes qué hacen ahora en la carrera? Primero, ¿qué están viendo? Están viendo la anatomía, están viendo las partes del cuerpo, después van a ver la fisiología, cómo funciona cada uno de los órganos de los sistemas. Y así poco a poco se crearon leyes, teorías, métodos para ir creando la ciencia. Y la ciencia tiene posibilidad de generalizaciones, de crear generalizaciones, primero crear una hipótesis, comprobar esa hipótesis y generalizarla para el resto. Entonces, esa ciencia ha logrado crear conceptos, leyes y teoría, que es la que ahora sustenta lo que ustedes están estudiando. Pero todo eso nació de esos saberes populares, no de esa sabiduría popular. Entonces, eso es un hecho que, bueno, que todos sabemos que ha existido y que hasta ahora existe, ¿sí? Entonces, bueno, este preámbulo es importante para que ustedes entiendan lo que vamos a ver, ¿no? Lo que es la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Bueno, hasta aquí, no sé, ustedes me pueden interrumpir para hacer preguntas y para ir viendo si hay alguna duda que ustedes me vayan interrumpiendo sin ningún problema, ¿ok? Bueno, esta presentación yo la he sacado tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio de Salud Pública. Bueno, y ustedes dirán, ¿y cómo así ocurre eso? ¿Por qué? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud se preocupa por la medicina tradicional, alternativa y complementaria? Bueno, eso es una realidad porque hay millones de personas. Ustedes saben que el mundo tiene como 8.000 millones de personas, ¿verdad? Pues unos 3, 4, 5.000 practican la medicina tradicional y complementaria. Miren ustedes, en todo China que tiene casi 1.500 millones de personas, la gran mayoría practica la medicina tradicional, aunque también hay la medicina convencional, obviamente. Entonces, la India, América Latina, América del Sur, del centro y del sur, incluso Europa, bueno, Asia, todo Asia. O sea, hay muchísimas personas que practican la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, esta es una preocupación que ha tenido la Organización Mundial de la Salud siempre. ¿Por qué? Porque la medicina convencional es una medicina cara. Es una medicina que demanda a los países tener un buen presupuesto en salud. Y siempre, ¿qué pasa en todos los países?
que el presupuesto en salud nunca alcanza. El presupuesto en salud siempre es pequeño. Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas, cuando se sienten enfermas, si no tienen para ir a médicos convencionales, van a los médicos tradicionales, ¿sí? Porque esa medicina tradicional, alternativa y complementaria, es más asequible, es más barata que esa medicina convencional, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, ya les digo, desde hace mucho la Organización Mundial de la Salud... ¿Perdón? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud siempre ha estado preocupada por esta situación. Entonces, desde hace muchos años ya ha tratado ese tema, y en la reunión, hubo una reunión de la OMS en el 2008, que es en Beijing, precisamente en China, donde se hizo lo que se llama la Declaración de Beijing. En esa Declaración de Beijing se decía que el conocimiento de la medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales se deben respetar, conservar, promover y comunicar ampliamente y apropiándose sobre la base de las circunstancias de cada país. Cada país tiene su medicina tradicional, entonces se tiene que conservar, promover y comunicar ampliamente, difundir ampliamente. Doctora, ¿Sí? pero ¿cómo pueden a veces, o sea, llevar a cabo el uso de la medicina tradicional si esta suele a veces poner en riesgo al paciente? A ver, obviamente, pero estamos viendo los genéricos, después ya vamos a empezar a focalizar un poco y a ver cómo se aplica eso. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero ya vamos a llegar a eso. Primero, lo que dice que la Organización Mundial de la Salud es que si no hay atención de salud, si la medicina convencional no atiende a todos los pacientes, tenemos la medicina tradicional, que puede ser un apoyo, una ayuda, sobre todo un apoyo y una ayuda a la atención primaria de salud, a la promoción y a la prevención de salud. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y esta declaración de Beijing. Y que los gobiernos, dice esta declaración de Beijing, los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos y deben impulsar políticas, reglamentos y normas en el marco del Sistema Nacional de Salud. Entonces, en base a esa declaración de Beijing, se ha ido, se creó una comisión, la Organización Mundial de la Salud armó toda una serie de normas y de políticas, y bueno, ya hubo para un decenio, para 10 años. Entonces, en el 2014, del 2014 al 2023, promulgó lo que se llama la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. O sea, pero esto no es nuevo, esto ya ha venido dándose anteriormente. Porque esa sugerencia de la OMS de que los países adopten dentro del sistema de salud normas, políticas y reglas para manejar esa medicina tradicional, algunos países lo han adoptado, otros países no lo han adoptado. Entonces, ellos lo que quieren es propugnar para que todos los países adopten esas normas. ¿Por qué? Porque es mejor que esté dentro del sistema de salud, que el sistema de salud lo puede de alguna manera controlar, a que esté fuera y que cada uno haga lo que quiera. De alguna manera eso le permite al sistema de salud de cada país controlar todas las actividades de salud que hacen dentro de sus territorios. Entonces, incluso, como usted decía, se puede controlar si hay prácticas que ponen en riesgo la salud de ciertas personas, ¿no? Entonces, por eso es esta estrategia sobre medicina tradicional, ¿sí? Y ahí en esta resolución 6213 dice que sobre todo se
se haga esa práctica de medicina tradicional, alternativa y complementaria, sobre todo en la atención primaria de salud, en la promoción y prevención de salud. Bueno, esto ya lo hemos dicho, que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios. Imagínense usted en China la acupuntura, todo el mundo utiliza esa medicina, es la medicina tradicional china. Entonces, la acupuntura pues es practicada por muchísimas personas, tiene un buen acceso, no es tan costosa, incluso a veces es menos riesgosa que tomar medicamentos que a lo mejor pueden producir trastornos gástricos, etc. Y para ciertas dolencias puede ser perfecto. Entonces, bueno, esto hablo concretamente de la acupuntura, pues tenemos que analizar todas esas medicinas tradicionales, ¿no? Entonces, es un hecho. Estos son hechos. En el mundo, la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios. Esta nueva estrategia evalúa la estrategia del 2002-2005 y señala el rumbo de la medicina tradicional alternativa complementaria para el próximo decenio, que es 2014-2023. Me imagino que en el 2022 se reunirán de nuevo y harán una evaluación, a ver cuántos países adoptaron esas normas, esas políticas, cómo va ese control, se están haciendo investigaciones, qué sé yo. Entonces dirán, bueno, ahora vamos a ver otra estrategia para otros 10 años más. Entonces, ¿por qué? Bueno, ustedes saben que la OMS no es un órgano, de la ONU que pueda decir, ustedes tienen que cumplir porque sí. O sea, ellos son consultivos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos dan orientaciones. Por ejemplo, ahora en la pandemia, hasta que ellos no decretaron una pandemia, los gobiernos no empezaron a dictar normas de emergencia, estados de excepción en otro sitio, etc. O sea, son órganos consultivos, pero que normalmente son muy creíbles y que todo el mundo, pues, toma en atención lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, por otro lado, la medicina tradicional alternativa y complementaria es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención en salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. ¿Por qué dirá que la demanda va en aumento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la demanda va en aumento o no? Yo creo que sí, ¿Y por qué? porque a veces creo que el precio de los medicamentos va aumentando. Y si va aumentando y muchas personas no tienen acceso a ello, prefieren irse por una medicina natural que les puede salir un poco más barata, por así decirlo. Claro, y también, bueno, y miren ustedes, en Europa ha aumentado muchísimo, y en Europa supuestamente pues el nivel de vida es un poco más alto, ¿no? Pero ¿por qué ha aumentado tanto? Porque a veces también la medicina convencional tiene algunos problemas, se ha deshumanizado en algunos aspectos. Por ejemplo, ustedes, yo no sé si algunos de ustedes han ido a atender al seguro. A veces el médico ni siquiera te mira la cara. Te saluda, está en su computador, llena sus formatos, te da el remedio, ni siquiera te toca a veces, ni siquiera te hace una exploración. Entonces, ¿eso qué hace? Que la medicina se deshumanice. Estoy hablando radicalmente, o sea, no es que eso ocurra siempre, pero suele ocurrir porque a veces hay tiempos, a veces hay que hacer todo rápidamente, y a veces suele ocurrir, y seguramente algunos de ustedes me den la razón. Entonces, ¿qué pasa con la medicina tradicional, alternativa y complementaria? Ustedes veían cuando hablaban de las culturas, que las culturas veían al ser humano de manera holística o de manera integral. O sea, para ellos no hay una medicina, sino hay un individuo. O sea, no hay, bueno, tiene una úlcera, no. Este individuo tiene un problema de estómago. Entonces, es distinta la manera de abordar de manera individualizada, particular,
abordar la enfermedad. Entonces, muchas personas, pues eso también, aparte de la parte económica que dijo su compañero, que efectivamente es importante, pero también la parte humanística. Entonces, por eso en Europa ha aumentado bastante la atención y la demanda de las medicinas alternativas y complementarias. No estamos juzgando todavía, no estamos diciendo será buena, será mala, nada. Solo estamos viendo la realidad, ¿ok? Bueno. También la OMS que dice que la medicina tradicional, alternativa y complementaria debe ser de calidad, seguridad y eficacia, comprobada, para contribuir a que esa medicina realmente ayude a quien lo necesita. Entonces no es que dice se puede hacer así nomás. La OMS dice que esa medicina tradicional, alternativa y complementaria debe ser hecha con calidad, con seguridad y con eficacia. O sea, que si yo te mando algo, eficacia, ¿qué es? Es cumplir el objetivo. Si yo te mando una terapia o un tratamiento para un dolor, pongamos un ejemplo, ese dolor se cure, ¿sí? Entonces, si no se cura, pues no es eficaz. Entonces, esa medicina tradicional debe ser de calidad, de seguridad y eficacia comprobada. Muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de salud que facilita a los gobiernos, los profesionales sanitarios y muy especialmente a los usuarios, el acceso a esa medicina de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Y eso es una realidad, eso dice también la OMS, muchos países ya, y entre ellos Ecuador, ya tienen en sus normas y en sus políticas esta situación. O sea, la medicina tradicional, alternativa y complementaria debe estar dentro del sistema de salud. Los fines es prestar apoyo, los fines de esta estrategia, ¿no? Es prestar apoyo a los miembros, los Estados miembros, para que aprovechen la contribución de la medicina tradicional y complementaria a la salud, al bienestar y a la atención centrada en las personas. Promover la utilización segura y eficaz de la medicina mediante la reglamentación de productos, prácticas y profesionales. O sea, los procedimientos que se usen, que sean seguros, los productos que se expenden en la medicina tradicional también, y que esos profesionales que hacen la medicina tradicional y alternativa y complementaria estén bien capacitados y sepan lo que hacen, ¿sí? Porque bueno, obviamente, dentro de esta medicina, bueno, sí, podríamos decir dentro de esta medicina tradicional, alternativa y complementaria, hay lo que se llama mucha charlatanería y mucho engaño. Entonces hay que diferenciar el engaño de lo que es realmente una práctica que se ha venido haciendo por miles de años, que se tiene ya probada eficacia, ¿no? Y los objetivos estratégicos de esta estrategia de la OMS es integrar esta medicina en los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y la aplicación de políticas y programas nacionales. Promover la seguridad, eficacia y calidad de la medicina tradicional mediante la mejora de los conocimientos y el asesoramiento sobre normas legales y de garantía de calidad. O sea, no porque sea medicina tradicional tiene que estar ahí suelta y cada uno hace lo que pueda. No, eso tiene que estar normado, y lo que se quiere conseguir ahora es que haya como la medicina tradicional en la mayoría de los casos es oral, no hay recogido ese conocimiento escrito como es la medicina convencional, que hay miles de textos. La medicina oral se transmite de padres a hijos, se transmite de comunidad en comunidad, pero a veces pues se ha olvidado de recogerla y de recopilar esa información. Entonces eso es lo que propugna la OMS, que se recoja esa información, que se sistematice, para que haya elementos que realmente pues, se puedan después investigar.
Miren, la medicina tradicional china no le pasa eso porque hay miles de tratados de la medicina tradicional china, pero ¿por qué? Porque esa medicina se practica desde hace 4.000 años, 4.000, 5.000 años, entonces es tan antigua y ha pasado por tantas personas que hay muchísimos textos y muchísima información sobre ella, ¿no? Después, el 3 dice acceso, mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la medicina tradicional complementaria a toda la población. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues que el mismo sistema de salud nacional, en los centros, en los subcentros de salud, den espacio para que se pueda hacer la medicina tradicional complementaria. Aquí en el Ecuador ya se puede hacer, por ejemplo, la que se refiere al parto, a todo lo relacionado con el parto. Bueno, hace algún tiempo eso también se hacía, se tenía medicina tradicional, sobre todo en la sierra, con algunos, diríamos, algunos chamanes, yachas, sobre todo yachas quichua, que atendían, diríamos, al lado de los médicos convencionales. Pero claro, atendían hasta cierto punto. Atendían, era complementario a la atención de la medicina convencional, ¿no? Yo les puedo decir que cuando yo hice la rural en un pueblo indígena del Chimborazo, en una comunidad indígena. Yo viví un año en una comunidad indígena del Chimborazo, y bueno, yo, que ya había estado más tiempo en el Chimborazo, yo sabía, por ejemplo, todo lo que es las hierbas que utilizan los indígenas. Entonces yo me aprendí toda esa herbolaria de esa zona. Entonces yo utilizaba lo que sabía, mi medicina convencional. Entonces me iba a algún paciente, yo le exploraba, le examinaba, le daba mi tratamiento, pero ¿qué le decía? Tómelo usted con agua, qué sé yo, agua de llantén, agua de tipo, agua de matico, porque yo ya sabía que ese agua pues le iba a hacer bien, porque tradicionalmente ese agua se ha utilizado en esa zona. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Estaba haciendo interculturalidad, estaba respetando la cultura, pero estaba practicando la medicina que yo sabía y que había aprendido durante años, ¿no? Entonces, eso es un poco un híbrido, una simbiosis entre medicina, diríamos, tradicional y la medicina convencional. El uso racional. Promover el uso terapéutico racional entre los profesionales y los usuarios. Entonces, bueno, ese uso racional realmente es, por ejemplo, si un yacha, una persona, pues, francamente necesita una operación, un yacha dice, no, esto se cura con hierba, no, pues eso no es el uso racional. O sea, ver los límites que tiene cada medicina y saber que si ya no se puede hacer nada, hay que ir a otro nivel. Entonces, no es que nos cerremos a que la medicina tradicional es lo único, lo que puede curar una dolencia, sino que los yachas sepan, los que están integrados al sistema de salud sepan que pueden contar con otra parte del sistema de salud, que son hospitales, etcétera, para mejorar ese tratamiento de ese paciente. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Señores, ¿ya se fueron? Ninguna. No, profesora. ¿Se fueron o todavía están aquí? Ok. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la OMS dice que hay que reconocer los riesgos de seguridad y el control de calidad. O sea, hay que reconocer los máximos riesgos y los beneficios posibles de esas medicinas, ¿no? Hay que supervisar la seguridad, hay que identificar las fuentes de datos probatorios, históricos, tradicionales o científicos que respalde
o invaliden una terapia. Es lo que les decía, hay que empezar a recoger toda esa información que ha estado por ahí de manera oral, pero que nadie ha recogido, para ver la fuente de datos, que sea una fuente de datos realmente tradicional y que no sea producto de una charlatanería o de personas inescrupulosas que quieren sacar provecho de la ignorancia de la población, ¿no? Entonces, sacan un producto mágico y con ese producto mágico se cura todo. No, eso no es posible. Entonces, por eso es mucho mejor que esta medicina esté dentro del sistema de salud para que se puedan controlar todo este tipo de cosas. También determinar el perfil de riesgo-beneficio con inclusión del costo-eficacia, o sea, si una terapia de acupuntura es más barata que inyecciones para el dolor, entonces podemos utilizar, eso es costo-beneficio, podemos utilizar mejor una técnica menos riesgosa que va a dar un efecto similar que las inyecciones que a lo mejor pueden producir, qué sé yo, distintos problemas en distintos órganos, ¿sí? Pero por eso hay que determinar eso y por eso es tan importante hacer investigaciones, promover actividades de investigación. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos casos de que se han utilizado productos que han provocado problemas renales, problemas hepáticos, incluso la muerte, porque realmente pues, no estaban totalmente probados o también porque se han utilizado de mala manera. Sí. Doctora, Sí. y digamos que alguna persona de mala manera ejerce la medicina tradicional, ¿no existiría alguna sanción para esta persona? Obviamente, lo que pasa es que miren, yo les digo claramente, Ecuador sí ha avanzado, ya vamos a verlo más adelante, ha avanzado en incorporar al sistema de salud toda la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Pero todavía no hay un control, porque nosotros vemos todos los días como hay miles de charlatanes que dicen maravillas. Y eso es una realidad. Entonces, realmente, todavía el sistema de salud tiene falencias porque ni siquiera hay control para la medicina convencional, peor control para la medicina tradicional, alternativa y complementaria. O sea, hay las normas para que puedan ejercer, etcétera, pero después no se lleva un seguimiento, un monitoreo, que sería lo más sano, pues. Eso todavía no hay, eso falta. Entonces, en los riesgos, veíamos que hay riesgo en relación a los productos, en relación a los profesionales y en relación a los procedimientos, a la atención propiamente dicha, ¿no? Entonces hay utilización de productos de mala calidad, adulterados, falsificados, hay practicantes no calificados, hay diagnósticos equivocados, diagnósticos tardíos, como decía, el mantener una persona a lo mejor que tenía cáncer y que estaba haciendo quimioterapia, decirle, no, usted ya no haga esto, vamos a darle el remedio mágico. Eso es un tratamiento que es riesgoso y que puede provocar la muerte. Exposición a información engañosa y poco fiable, eventos adversos, efectos secundarios e interacciones terapéuticas no deseadas. Bueno, esto pasa también con los medicamentos de farmacia. O sea, todo esto puede pasar con los medicamentos de farmacia. Pero por eso en los medicamentos de farmacia hay lo que se llama los ensayos clínicos. Perdón, vamos a cerrar los micrófonos. Bueno, entonces en la medicina convencional, para evitar esos efectos adversos, efectos secundarios, las interacciones terapéuticas, etcétera, se hacen los ensayos clínicos.
bueno, si un medicamento tiene efectos secundarios y tiene interacciones medicamentosas, claramente se publica. Porque no hay medicamento, bueno, puede que algún medicamento sea más o menos inocuo, pero muchos tienen efectos secundarios. Y lo que hay que evitar son los eventos adversos directos, porque no podemos tomar un medicamento que sea más dañino que la misma enfermedad. Bueno, eso ocurre a veces con la quimioterapia, ¿no? Pero eso sabemos que es por un mal mayor, y sabemos que esos eventos adversos directos se producen para curar o para erradicar el cáncer, ¿no? Entonces eso está muy medido y se sabe, o sea, que la persona que se somete a un tratamiento, pues ya se sabe todos los eventos adversos de ciertos fármacos. Y eso también tendría que ocurrir en la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Porque miren, aquí, bueno, aquí no hay mucha producción industrial, pero ustedes van a Estados Unidos, ustedes van a Europa, y ahí es todo, igual que las industrias farmacéuticas de las medicinas convencionales que nosotros utilizamos, en la medicina alternativa hay también otra industria, hay cantidad de laboratorios, pero no hay mucha investigación. Entonces, eso también habría que ver, y yo lo único que les digo a ustedes, con estos temas que después ustedes van a profundizar, tenemos que ser bastante críticos. O sea, hay que respetar por un lado, pero ser también muy críticos. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver los conceptos de qué significa la medicina tradicional, alternativa complementaria y medicina convencional, para que no tengamos dudas. La medicina ancestral o tradicional es el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y que la ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Eso está claro, ¿no? Ahora, ¿qué es la medicina alternativa o complementaria? Aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención en salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país. O sea, es lo que no es tradicional en el país, pero tampoco es convencional, o sea, no es la medicina occidental. Y en el Ecuador, concretamente, las medicinas alternativas son ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel en la materia y reconocido por la autoridad sanitaria, o sea, por el CNSI. Y esas medicinas alternativas son 3, la acupuntura, la mocibustión y la homeopatía. Para practicar esas 3 medicinas alternativas, tiene que hacerla un médico que va a terminar la carrera, que terminaron la carrera como ustedes van a terminar, y que después hicieron una especialidad de acupuntura, mocibustión, porque es acupuntura, mocibustión, y de homeopatía, ¿sí? Entonces, claro, esa acupuntura, si estamos en China, eso será una medicina tradicional china, pero aquí en Ecuador es una medicina alternativa. Pero además hay otras terapias alternativas que vamos a ver más adelante, y esas terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Tanto las medicinas alternativas ejercidas por médicos como las terapias alternativas tienen un acuerdo ministerial que está vigente, que es las primeras el acuerdo 5001, artículo 7, y las terapias alternativas el acuerdo ministerial 37. ¿Y qué es la medicina convencional, occidental o alopática?
en la que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía. Se basa en que el principio de las enfermedades tienen factores causales, se basa en factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. Entonces, la medicina alopática va contra la causa. O sea, si yo tengo un síntoma, le doy un remedio que sea el contrario a ese síntoma, ¿sí? Para curarlo. ¿Está claro estos tres conceptos? Ok. Sí. Vamos. Entonces, ustedes ven que esto ya está metido en el Sistema Nacional de Salud y ustedes saben que en el Ministerio de Salud Pública hay algunas direcciones y está la Dirección Nacional de Salud Intercultural, que como funciones dice que tiene formular y coordinar la implementación de políticas, planes, programas y demás herramientas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud y la gestión del Ministerio de Salud Pública, que garanticen el reconocimiento y respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades y la articulación de los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de salud. Otra función es generar y monitorear el cumplimiento de normativas sobre interculturalidad en salud a nivel nacional, con lo que tiene que ver con medicina tradicional, alternativa y complementaria. Mire que la función está monitorear el cumplimiento de las normativas, pero en realidad ese monitoreo no se cumple. Porque tendrían que llegar a todos los confines del país, pero no se llega. No se llega porque siempre ocurre que no se tiene presupuesto suficiente para eso. También el artículo 192 de la Ley Orgánica de Salud establece que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con título reconocido y certificado por el CNSI y registrado en el Ministerio de Salud. Y las terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. O sea, esto está bien normatizado hasta en la Ley Orgánica de la Salud. Y veamos el Acuerdo 5001, que básicamente dice lo que ya vimos, que el Ministerio de Salud, en el marco de sus atribuciones, en el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, en agosto del año 2014, se reglamentó el ejercicio de la medicina alternativa a través del Acuerdo Ministerial 5001. Y este reglamento regula el ejercicio de los profesionales especialistas en medicina alternativa. Y hay también una reforma. O sea, esto está muy regulado y tiene una serie de artículos, que bueno, no lo he traído porque no es el caso, pero que el artículo 7, lo que nos interesa saber es que el artículo 7 reconoce a 3 especialidades de medicina alternativa que son acupuntura, moxibustión y homeopatía. Y que el médico alternativo es un profesional médico con título de 4º nivel de la especialidad. O sea, no es cualquiera, es un profesional de la medicina convencional que ha hecho su especialidad en medicina alternativa. Bueno, vamos a definir también, todo esto ustedes lo van a profundizar. ¿Ya? Yo estoy dando solo una introducción y después ustedes van a ir profundizando cada uno de estas medicinas alternativas, de estas terapias alternativas, en la investigación que ustedes van a hacer y que después van a exponer. Eso ya veremos en las próximas semanas. Pero de todas maneras, para que ustedes tengan un concepto claro, la acupuntura, que es la rama de la medicina alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas y su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener o a recuperar la salud. Ellos se basan en una serie de canales que hay en el cuerpo, eso lo tienen ellos bien estudiado. Estudian los acupunturistas en China, pues estudian desde esos canales que
son canales que tienen que estudiar anatomía, porque tienen que saber exactamente dónde van esos canales, y la energía como va pasando de un canal a otro. Ellos tienen esa relación con la cosmovisión del mundo, el yin y el yang, el bien y el mal, lo femenino, lo masculino, la energía positiva, la energía negativa. Bueno, es todo todas estas medicinas tradicionales se basan, como ya decíamos en un principio, en todos esos conceptos, en toda esa cosmovisión espiritual, aparte de ya ir a la práctica, a la observación y la experimentación. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de la acupuntura. ¿Qué es la moxibustión? Es un método de tratamiento de la medicina tradicional china mediante la estimulación con artemisa, que es una planta que se calienta y se llama moxa, en puntos de acupuntura. Entonces, lo que no hace una aguja en la acupuntura lo hace esta moxa en esos puntos de esos canales que son fundamentales para mejorar esas dolencias específicas. ¿Y qué es la homeopatía? La homeopatía es la rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales basado en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. Entonces, aquí barajan algo completamente distinto a la medicina convencional, porque ellos se basan en la similitud, y la medicina convencional o alopática se basa en los contrarios. Lo contrario es lo que cura, y aquí en la homeopatía lo similar es lo que cura. Entonces, bueno, todo eso se va a profundizar. Ustedes van a investigar. ¿Alguna pregunta? Okay. No, doctora. Bueno, entonces, haciendo un resumen, el Acuerdo Ministerial 5001 del Ministerio de Salud Pública reconoce 3 especialidades: acupuntura, moxibustión y homeopatía. Define al médico alternativo como un médico profesional de 4º nivel y establece las condiciones y los reglamentos para el ejercicio del médico alternativo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el Acuerdo 37. ¿Cuál es esta normativa para ejercer las otras terapias alternativas? Esto es vigente desde el 2016. ¿Y qué son las terapias alternativas? Son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades, y se orienta a equilibrar el organismo en los aspectos físico, mental o espiritual, y a establecer un balance entre el individuo y el entorno. Eso sería el concepto. Ahora hay 3 tipos según este acuerdo. Se está permitido ejercer 3 tipos de terapia. Están las terapias integrales o completas, están las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, y están las prácticas de bienestar de la salud. ¿Qué son las terapias integrales o completas? Son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales con el fin de reponer el cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir y tratar enfermedades. ¿Qué serán las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo? Son las que se realizan manipulando tejidos blandos del cuerpo con el objeto de que todos los sistemas corporales trabajen conjuntamente de forma integrada. ¿Y qué son las prácticas de bienestar de la salud? Engloban las terapias alternativas que son inocuas, que tienen como objetivo el bienestar o confort del usuario. Ahora vamos a ver cuáles son en cada una de ellas, ¿no? Profesora, disculpe. Sí. Las diapositivas están en el aula virtual. Vamos a subirla ahora al aula virtual, no se preocupen. Ya. Listo, gracias. Cuando ustedes tengan que hacer ya la presentación y todo eso, inmediatamente yo la subo para que ustedes revisen y puedan ver. Las terapias integrales o completas, bueno, están permitidas aquí en el Ecuador, porque esto es distinto en cada parte del mundo. Miren, en algunos sitios existen médicos osteópatas, hay títulos de 4º nivel de osteópatas. Aquí en el país todavía no. Bueno, yo he visto algunos osteópatas, pero no está reconocido todavía.
Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay osteópatas. Entonces, ya les digo, en los distintos países hay una reglamentación distinta. Entonces, esta que estamos poniendo aquí, obviamente, pues es la reglamentación que existe en el Ecuador. Entonces, en las terapias integrales o completas están las terapias naturales, la medicina andina, que básicamente es la medicina tradicional andina, la terapia Reiki, la naturopatía, el desarrollo humano gestal y procesos creativos. Esas son las terapias integrales. Las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo son la quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Son esas tres que son basadas en el cuerpo. Y las prácticas de bienestar en la salud, que decíamos que eran terapias que básicamente son inocuas y son ejercicio, etc. Bueno, está el Reiki, que es solo la parte de ejercicio del Reiki, porque la terapia Reiki es una terapia integral, pero en estas prácticas de bienestar se toma solo la parte de ejercicio del Reiki, pero está también el biomagnetismo, la masajeterapia, la reflexología, el shiatsu, el yoga, las terapias florales, el qigong y el tai chi. Entonces todas esas están permitidas por el Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿qué reglas y qué permisos se deben tener para el ejercicio de estas terapias alternativas? En lo que se respecta a las terapias integrales o completas y las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, deberán presentar certificados, diplomas o documentos que respondan al cumplimiento mínimo de 3.200 horas de formación o capacitación específica en la terapia que corresponda. Esas 3.200 horas, ¿qué quiere decir? Que son, a veces, eso dura como 2 años la formación, hasta 3 puede ser. O bueno, o si es intensiva puede ser 1 año, pero mínimo 1 año, de 1 a 3 años, para formarse estos terapistas de terapias integrales completas o de manipulación basada en el cuerpo. Los terapeutas alternativos que registren su actividad en prácticas de bienestar en la salud deberán presentar certificados, diplomas que respondan al cumplimiento mínimo de 200 horas de capacitación específica. También son algunos meses de formación para que puedan hacer, de formación especializada, para que puedan hacer estas prácticas de bienestar en la salud. Los terapeutas alternativos, previo a obtener el permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional para el ejercicio de las terapias alternativas, deberán registrar en la Dirección Nacional de Normalización del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud Pública el detalle de las terapias alternativas a ejercer, presentando los documentos y requisitos que indica la norma. Entonces, esto ya está vigente, ustedes han visto, esto ya está vigente desde el 2016. Entonces, realmente, pues esto debía de ser extensivo a todos los terapeutas que hacen este tipo de terapia. Y bueno, si ustedes alguna vez pues, quieren hacer este tipo de terapia, tienen que pedir eso. ¿Están certificados por el Ministerio de Salud o no? Y también decirle a sus pacientes, pues una vez que tengan ustedes pacientes, ¿no? Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta más sobre esto. Por eso yo les digo, ustedes tienen que ser muy críticos ante toda esta situación. Nosotros vamos a mandarles a ustedes pues que realmente pues profundicen en cada uno de los grupos. Van a profundizar, un grupo va a ser acupuntura, otro grupo va a ser homeopatía, etcétera, etcétera. De tal manera que ustedes profundicen en estas prácticas y que sean muy críticos, porque verás que ustedes van a tener que hacer una exposición para conocer esas medicinas alternativas y complementarias, y tradicional también. Y después vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate si
la medicina alternativa complementaria y tradicional versus la medicina convencional. Entonces, por eso todo lo que ustedes busquen, tienen que buscarlo de manera crítica, no solo, ya busqué algo, ya me basta eso, sino que ir buscando de varias fuentes para ver la opinión de uno, de otro, para que en realidad sea una investigación lo que ustedes hacen respecto a cada uno de los temas que les va a tocar. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. No, doctora. Doctor, ¿y cuándo iniciaremos las exposiciones? Bueno, como les digo, mire, todavía yo tengo que explicarle un poco sobre la medicina tradicional, porque la exposición será sobre medicina alternativa, medicina alternativa complementaria y también medicina tradicional. En la medicina tradicional ecuatoriana pues está la medicina andina, la medicina amazónica, entonces yo les voy a dar también una presentación sobre eso para que ustedes ya tengan todos los elementos y empiecen a hacer las presentaciones. Entonces, vamos a ir por parte, vamos a ir terminando lo que estamos haciendo y yo inmediatamente ya les voy a subir toda la información. El próximo día nosotros lo que vamos a revisar, la tarea que van a hacer ahora y el ensayo también para ver qué errores, etcétera. E inmediatamente, pues seguramente ahí ya estará subida la tarea de las exposiciones que ustedes van a investigar. Entonces ahí iremos paso a paso, pero esto ya yo lo haré con tiempo para que ustedes tampoco les coja de un día a otro que tengan que preparar su información. O sea, yo lo que quiero que ya con esto ustedes lean, sean curiosos, miren en internet, para que ya vayan tomando alguna información sobre los temas que hemos tratado. ¿Ok? Bueno, Sí, doctora. sí, ¿alguna pregunta? A ver, dígame. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces quedaríamos, yo ya les voy a subir esta tarde la tarea y quedaríamos seguramente para el próximo día, yo el fin de semana voy a revisar sus trabajos y podríamos ver ya el próximo día también la presentación de la medicina tradicional para que ya yo les daré un poco de tiempo, empiecen a hacer las exposiciones. ¿Ok? Bueno, señores, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Creo que han faltado una o dos personas. No sé si me puede ayudar Edison a mirar quién ha faltado. Bueno, yo voy a cortar la grabación para poder hacernos la foto final.